Ahora, actualmente, trabaja en la sala de emergencias en Queens Hospital, que es parte del centro de hospitales de la ciudad de Nueva York. Trabaja en la sala de emergencia, pero también en la clínica. Actualmente solamente está viendo a niños y adolescentes. I'm also a clinical professor of St. George University and assistant professor in Mount Sinai University. So I have students also that I do teach all of mental health treatment, adult and child. También está como profesora en St. George University y también de parte de Mount Sinai School of Medicine. Y está con estudiantes que le está enseñando sobre todos los aspectos, no solamente de los niños, sino de los adultos también, de salud mental. Okay, so I want you all to know that you can ask me any questions. We're going to talk briefly about what is mental health treatment, and then I'm opening it up to all of you. Le quiero dejar saber que pueden hablar conmigo y pueden hacerme preguntas sobre este tópico, pero lo que vamos a cubrir hoy es qué es la salud mental y cuáles son los tratamientos de la salud mental. So in general, mental illness is considered to be a disorder affecting one's mood, thinking, and behavior. The term mental illness covers a broad range of disorders from mild depression to schizophrenia, but for the purposes of this talk, we will define mental illness as a condition that impairs a person's ability to think, feel, process, and respond to life situations in appropriate ways. En general, la enfermedad mental se considera un trastorno que afecta el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. El término enfermedad mental cubre una amplia gama de trastornos desde la depresión leve hasta la esquizofrenia. Pero, para los propósitos de esta charla, definiremos la enfermedad mental como una condición que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir, procesar y responder a situaciones de la vida de manera apropiada. Our brains are physical organs, like lungs and kidneys, and are subject to illness and damage, just as other organs are. However, because our brains control everything we do, their malfunction can distort our perceptions, leading to hurtful or harmful thoughts and actions. Nuestros cerebros son órganos físicos, como los pulmones y los riñones, y están sujetos a enfermedades y daños, al igual que otros órganos. Sin embargo, debido a que nuestros cerebros controlan todo lo que hacemos, su mal funcionamiento puede distorsionar nuestras percepciones, lo cual lleva a pensamientos y acciones hirientes o dañinas. Mental illness can distort our view of God and others. Sometimes mental illness contributes to our sinful behavior. God has compassion of our struggles. He can help us learn to manage mental illness and even bring healing. Las enfermedades mentales pueden distorsionar nuestra visión de Dios y de los demás. A veces las enfermedades mentales contribuyen a nuestro comportamiento pecaminoso. Dios tiene compasión por nuestras luchas. Él puede ayudarnos a aprender a manejar la enfermedad mental e incluso traer sanidad. Just like physical illnesses, there may come a point where seeking help from a medical professional is warranted. Al igual que las enfermedades físicas, puede llegar un punto en el que se justifique la búsqueda de ayuda de un profesional médico. So I can give an example of a medical illness just to illustrate this point a little bit further. Y puedo dar un ejemplo de una enfermedad física solamente para ayudar a este punto un poquito más. So most of you understand what diabetes is. It's an elevation of blood sugar. Un ejemplo, quizás todos ustedes entienden lo que es la diabetes, ¿verdad? Es el problema con azúcar en la sangre. And we may think if it's sugar in our bloodstream, if I stop eating sugar, then my sugar will be controlled and it'll be fine. Y quizás pensamos que si es el problema del azúcar, si paro de tomar azúcar, entonces mi cuerpo va a estar bien. Unfortunately, that's not the case. And at some point, the doctor may tell you you need to take a medication because your pancreas is no longer functioning well. Desafortunadamente esto no es el caso.
puede ser que a un punto tiene que ir al doctor para que le dé una medicina porque el páncreas ya no está funcionando. And this may be difficult to accept. Y es posible que sea difícil de aceptar. And we may continue to try to change our diet, Y es posible que continuemos a tratar de cambiar nuestra dieta, take it into our own hands. tomarla en nuestras propias manos. I can give you a specific example. Mom, I'm sorry if I... Okay. Puedo dar un ejemplo específico y dice, mami, perdóname, sí. So my uncle had diabetes, Mi tío tenía diabetes and he thought that he should pray about it. He should make lifestyle changes. y él decidió orar y hacer modificaciones en su vida. He actually went back to Dominican Republic. Él fue a la República Dominicana. He felt the food in the United States was contaminated, had too many chemicals. Él sintió que la comida en los Estados Unidos estaba mal, que dieron demasiados químicos. So he decided that he was going to live a healthy lifestyle and he was going to not need any medication, pray about it, and leave it in the hands of God. Él decidió que él iba a vivir una vida saludable, iba a orar sobre esta situación y dejarlo en las manos del Señor. While he was in Dominican Republic, he had a massive heart attack. Mientras él estaba en la República Dominicana, le dio un ataque de corazón masivo. He didn't know it was a heart attack. Él no sabía que era un ataque de corazón. Then he started to feel other physical symptoms, became very weak. Él comenzó a sentirse otros síntomas y se sintió hasta aún más débil And he decided to pray more. y decidió orar más. He ended up having complete kidney failure. Llegó a un punto donde sus riñones completamente fallaron. He needed a kidney transplant. Necesitó un trasplante de riñón. He had to come back to the United States for treatment, Tuvo que volver a los Estados Unidos para recibir tratamiento and he was put on a transplant list. y lo pusieron en una lista de trasplante. All he had to do was take one medication, Y todo lo que tenía que hacer antes de todo esto es tomar una medicina. but he decided that he didn't have to. Pero él decidió que él no tenía que hacerlo. He was going to leave it in the hands of God. Y él lo iba a dejar en las manos del Señor. God sometimes speaks to us through our physicians, Dios algunas veces nos habla a través de los médicos. and it's important to listen to what the physicians are telling you. Y es importante escuchar lo que le dicen los doctores. It ended up turning out well, and he got a kidney transplant, Gracias a Dios, pudo recibir ese trasplante de riñón, but he is not functioning the way he used to. pero no está funcionando como él funcionaba antes. Instead of one medication that could have been enough for him, En vez de tomar una medicina que pudo haber sido suficiente, he has to take a whole box of medication so he doesn't reject his kidney, so his heart doesn't continue in failure, his blood pressure, his cholesterol, his diabetes, everything now is managed through pills and medications. ahora él tiene que tomar una caja entera de medicinas, no solamente para la diabetes, que aún todavía la tiene que tomar, ¿verdad? También para el fallo de corazón, también para el colesterol, ahora para muchas diferentes cosas que se hicieron peor por esta acción. He can't even be around us because if we're sick or carry any illness, he can get sick and reject his kidney. Él ni siquiera puede estar mucho alrededor de su familia ahora, porque si se enferma, es posible que su propio cuerpo rechace el riñón que le donaron. But we're talking about mental illness. Why am I bringing up diabetes? Pero estamos hablando de la salud mental. Entonces, ¿por qué estoy hablando de la diabetes? It's a medical illness. Es una condición médica. Sometimes we think of depression as something that we can control and pray about. Algunas veces cuando hablamos de la depresión, pensamos que es solamente algo que podamos orar y ya, se nos va. The truth of the matter is that it can lead to a chemical imbalance. La verdad es que la depresión puede llegar a ser un desbalance químico. And you may need medication to prevent it from getting worse. Y es posible que puede llegar a un punto donde necesite medicina para que no llegue a un punto peor. So we're going to continue with our talk now. That was just an illustration. Vamos a continuar. Some factors that contribute to mental illness are physical, such as brain abnormalities, hormonal imbalances, and neurotransmitter impairments.
Even things like nutrition, exercise, and sleep affect mental health. Proper medication and competent therapy can alleviate those symptoms. Algunos factores que contribuyen a la enfermedad mental son físicos, como anomalías cerebrales, desequilibrios hormonales y deficiencias de neurotransmisores. Incluso cosas como la nutrición, el ejercicio y el sueño afectan la salud mental. La medicación adecuada y la terapia competente pueden ayudar a aliviar esos síntomas. Other mental illnesses are brought on by traumatic events or abuse in childhood. Sometimes a coping mechanism that was helpful in one situation gets carried into later life where it is no longer useful or adaptive. Otras enfermedades mentales son provocadas por eventos traumáticos o abuso en la infancia. A veces, un mecanismo de afrontamiento que fue útil en una situación se puede llevar a la vida posterior donde ya no es útil o adaptivo. I like Dr. Seuss. Me gusta el Dr. Seuss. So the little example over here is children basically playing. But you can imagine a child cries when they're hungry, they can't communicate. That may be appropriate, but as an adult, if I cry because I don't get my way, it's maladaptive. Entonces, quizás un ejemplo. Uno ve los niños, ¿verdad? Cuando un niño no puede comunicar y tiene hambre, llora porque necesita algo, ¿verdad? Eso es completamente apropiado. Pero ya, si yo soy un adulto y no va como yo quiero que vayan las cosas y comienzo solamente a llorar, entonces no es algo adaptivo, ¿verdad? No es algo ya que es que puede ser útil. Also consider the way our behavior feeds into physical health, and our physical health feeds back into our behaviors. También considere la forma que nuestro comportamiento alimenta nuestra salud física y nuestra salud física retroalimenta nuestro comportamiento. We all have our cell phones, Todos tenemos nuestros celulares and we all like to look at our cell phones. y a nosotros nos gusta mirar al celular, ¿verdad? I don't know if it's happened to anybody here, but I've heard that some people can't sleep well at night. Yo no sé si les pasa a algunos de ustedes, pero algo muy común es que no dormimos bien. And so we use our phone because maybe if I look through something, then I'll be able to rest and fall asleep. Y algunas veces cuando estamos ahí esperando y no tenemos sueños, lo que agarramos es nuestro celular, nuestro teléfono y comenzamos a ver diferentes cosas ahí, a ver si nos podemos dormir. It's harmless. I'm just scrolling through Facebook or looking on Amazon or watching a video on YouTube. No tiene nada malo, ¿verdad? O estoy mirando por Facebook, o mirando algo en Amazon, o solamente mirando un video. And then it's 3 a.m. Y ahora son las 3 de la mañana and I still haven't fallen asleep. y todavía no me he acostado. So I try with the phone right next to me. Entonces trato con el celular justo al lado mío. And for some reason the next day I'm tired. Y por una razón, quién sabe por qué, el próximo día estoy cansado. And then I can't focus in school or work. Y no me puedo enfocar en el trabajo o en la escuela. And maybe I take a nap when I get home. Y quizás me acuesto cuando llego a la casa. But then I'm not sleepy again at night. Pero entonces en la noche no tengo sueño otra vez. Do you understand what I mean? It's a cycle. Entonces, ¿ven lo que quiero decir? Entonces, que es un ciclo. So our physical health and our behavior feed back into each other. Entonces, nuestra salud física y nuestro comportamiento se alimentan. Sometimes unhealthy behavior causes our bodies to be unhealthy, which in turn leads to more unhealthy behavior. The cycle is difficult to break. Entonces, nuestra salud o nuestro comportamiento nuestro mal comportamiento, algunas veces nos hace daño físicamente, que en turno lo hace más difícil para nuestro comportamiento seguir apropiado. That's what I just read. Entonces por eso es que yo lo tenía aquí escrito y estoy tratando de la memoria.
A veces el comportamiento poco saludable hace que nuestros cuerpos no sean saludables, lo que a su vez conduce a un comportamiento más poco saludable. El ciclo es difícil de romper. Sometimes our own sin contributes to mental illness. Y a veces nuestro propio pecado contribuye a la enfermedad mental. When we obey Scripture's commands, we can bypass some aspects of mental illness and know better how to respond when we do encounter mental illness in ourselves or in someone else. That's found in Romans 12:2. I'm not preaching, I don't want anybody to get confused, but if somebody wants to read what it says in Romans 12:2, I think I would appreciate that. You can translate. Okay. Cuando obedecemos los mandamientos de la Escritura, podemos pasar por alto algunos aspectos de las enfermedades mentales y saber mejor cómo responder cuando encontramos una enfermedad mental en nosotros mismos o en otra persona. ¿Alguien ya tiene Romanos 12:2? No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Marijuana is legal. Ahora la marihuana es legal. And I'm not going to comment on whether you think it's right and wrong. Y honestamente no voy a comentar si usted piensa que es bien o si es mal. But our scriptures tell us to know what's right and wrong. Pero la Escritura nos manda a saber la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. If you're strong in your faith and you're exposed to this world that has so many different options out there, you won't fall into mental illness as easily. Si estás firme en tu fe y estás expuesto a todos los males que hay alrededor en este mundo, no vas a caer en problemas de salud mental tan fácilmente. You'll also be able to identify what is a mental illness a lot easier. Y también, si estás fuerte en tu fe, puedes identificar lo que es algo, un trastorno de salud mental más fácil. So Romans 12:2. Romanos 12:2. So often multi-layered treatment is best because multiple factors are contributing to mental illness. Usualmente el tratamiento de múltiples capas es mejor porque múltiples factores están contribuyendo a una enfermedad mental. The Bible does not speak directly to mental illness apart from Deuteronomy 12:28, which reads, "The Lord will strike you with madness and blindness and confusion of heart." Here, God was warning the Israelites about rebelling and worshiping the Canaanite gods. Mental illness would be one of the results of rebellion. La Biblia no habla directamente de la enfermedad mental, aparte de Deuteronomio 28:28, que dice, el Señor os herirá con locura, segura y confusión de corazón. Aquí Dios estaba advirtiendo a los israelitas acerca de rebelarse y adorar los dioses cananeos. I'm not saying that mental illness is something that is directly and always an effect of God's punishment towards us. Y por favor, quiero ser clara, no estoy diciendo que la salud mental viene como castigo de Dios todas las veces. But we live in a sinful world, and there is illness in this world. Pero sí vivimos en un mundo caído y sí hay enfermedad en este mundo. That's one of the examples we see in the Bible. Eso es uno de los ejemplos que vemos en la Biblia. And this verse can be played out in the life of King Nebuchadnezzar. O King Nebuchadnezzar, this message is for you. You are no longer ruler of this kingdom. You will be driven from human society. You will live in the fields with the wild animals, and you will eat grass like a cow. Daniel 4:31-32. Este versículo se jugó en la vida del rey Nabucodonosor. Oh rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres el gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en los campos con los animales salvajes y comerás hierba como una vaca. Daniel 4, versículos 31 y 32. While we know mental illness can be the direct result of God humbling a people, group, or an individual,
It can also simply be the result of living this side of heaven. Just as a person's body can be physically ill, an individual's chemical composition can be unbalanced. Si bien sabemos que la enfermedad mental puede ser el resultado directo de que Dios humilla a un grupo de personas o a un individuo, también puede ser simplemente el resultado de vivir de este lado del cielo. Así como el cuerpo de una persona puede estar físicamente enfermo, la composición química de un individuo puede estar desequilibrado. Since the fall of man, people have struggled with mental illness. The Bible is full of examples of those who exhibited symptoms of depression, anxiety, and other types of mental illness. Besides those mentioned, like Nebuchadnezzar, we're going to include some of the other ones. Desde la caída del hombre, la gente ha luchado con las enfermedades mentales. La Biblia está llena de ejemplos de aquellos que exhibieron síntomas de depresión, ansiedad y otros tipos de enfermedades mentales. Además de los mencionados anteriormente, otros incluyen Elijah, Queen Jezebel declared a bounty on Elijah for having killed the prophet of Baal. Fearful, Elijah fled and cried out to God. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. 1 Kings 19:4. Elijah remained in his distraught condition for 40 days and nights, depressed and unable to meet his basic personal needs. El profeta Elías. Cuando la reina Jezabel declaró una recompensa por Elías por haber matado a los profetas de Baal. Temeroso, Elías huyó y clamó a Dios, ya he tenido suficiente, Señor. Quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Se encuentra en 1 Reyes 19, versículo 4. Elías permaneció en esta condición angustiada durante 40 días y noches, deprimido e incapaz de satisfacer sus necesidades personales básicas. David, the man after God's own heart, dealt with being treated as the least of his father's sons, was threatened by the king to whom he'd been loyal, and then betrayed by his own son. David recorded many songs of lament that reflect his pain and depression, including Psalm 6, 6-7. I am worn out from my groaning. All night long I flood my bed with weeping and drench my couch with tears. My eyes grow weak and with sorrow. They fail because of all my foes. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, trató con ser el más pequeño de los hijos de su padre. Fue amenazado por el rey, a quien él había sido leal, y luego traicionado por su propio hijo. David grabó muchas canciones, o escribió muchas canciones de lamento que reflejan su dolor y depresión, incluyendo el Salmo 6, el versículo 6 y 7, donde dice: estoy agotado por mi gemido. Toda la noche inundo mi cama con llanto y empapo mi sofá con lágrimas. Mis ojos se debilitan de tristeza. Fracasan debido a todos mis enemigos. Martha, overwhelmed by the demands as hostess, Martha grew angry towards her sister who perched at the feet of Christ instead of helping to prepare a meal for the guests. Frustrated, Martha finally approached Jesus. Lord, do you not care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to come and help me. The Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and upset about many things, when only one thing is necessary. Luke 10, 40-42. En el Nuevo Testamento, Marta estaba abrumada por las demandas como anfitriona de su casa. Marta se enojó con su hermana, que se posó a los pies de Cristo en lugar de ayudar a preparar una comida para los invitados. Frustrada, Marta finalmente se acercó a Jesús. Le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado para hacer todo el trabajo sola? Dile que venga a ayudarme. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás ansiosa y molesta por muchas cosas, cuando solamente una cosa es necesaria. Eso es en Lucas capítulo 10, versículos 40 a 42. Naomi, devastated by trauma, she grieved the death of her husband and both of her sons. Left destitute and in a foreign land, she returned home with her daughter-in-law Ruth. Life and depression had so impacted Naomi that the townspeople did not even recognize her. Ruth 1. Noemí
Devastada por el trauma, lloró la muerte de su esposo y sus 2 hijos, abandonada en la indigencia en un país extranjero. Regresó a casa con su nuera Ruth. La vida y la depresión habían impactado tanto a Noemí que la gente del pueblo ni siquiera la podía conocer. We have seen it throughout history and in these examples from the Bible. Today, mental health continues to be a significant concern for many individuals, especially throughout the ongoing pandemic. The last 2 years have been marked by a tremendous increase in people who report anxiety, sleep disorders, depression, frustration, and issues coping with stress. Lo hemos visto a través de la historia y hay ejemplos incluso en la Biblia. Hoy en día la salud mental sigue siendo un área de preocupación importante para muchas personas, especialmente durante la pandemia en curso. Los últimos 2 años han sido marcados por un tremendo aumento en las personas que reportan ansiedad, trastornos del sueño, depresión, frustración y problemas para lidiar con el estrés. Unfortunately, many people may resist seeking treatment for these mental health issues due to the stigma attached to receiving professional help. But the fact of the matter remains that many people need the medical care provided by a psychiatrist. Desafortunadamente, muchas personas pueden resistir a buscar tratamiento para estos problemas de salud mental debido al estigma asociado a recibir ayuda profesional. Pero el hecho es que muchas personas necesitan la atención médica proporcionada por un psiquiatra. I get a question all the time whether I'm a psychologist, a psychiatrist, and there's a distinction. Me hacen preguntas muchas veces que si soy un psiquiatra, una psicóloga, pero hay una distinción bien específica. So a psychiatrist can prescribe medication. Un psiquiatra puede prescribir medicamentos. That's one of the main differences. Eso es una de las diferencias más grandes. A psychologist deals with therapies. Un psicólogo trata con terapias. They also can do formal testing to distinguish different mental illnesses. También pueden hacer evaluaciones específicas para tratar de distinguir entre diferentes trastornos mentales. A psychiatrist may order blood work, may order an image of your brain, may order an EEG to see the electrical conductivity of your brain. Un psiquiatra puede ordenar exámenes de sangre, imágenes del cerebro, también puede hacer exámenes eléctricos para ver la conducción del cerebro. And a psychologist can do tests if we require them to. I can ask the psychologist to do further testing for specific disorders, let's say a personality disorder. Entonces los psicólogos pueden hacer diferentes exámenes para tratar de ayudar con diagnosticar algo específico. Quizás, por ejemplo, un desorden de personalidad. A psychiatrist can also make certain distinctions with personality disorders and other mental health issues, but I just wanted you all to understand the difference between a psychiatrist and a psychologist. También los psiquiatras pueden hacer diferenciaciones entre diferentes trastornos psiquiátricos, pero solamente quería especificar las diferencias entre un psiquiatra y un psicólogo. So psychiatrists treat mental illness using medications, psychotherapy, psychosocial interventions, and alternative forms of therapy. Los psiquiatras tratan las enfermedades mentales con medicamentos, psicoterapia, intervenciones psicosociales y formas alternativas de terapia. Furthermore, many people may minimize the extent of their mental health struggles. At times, people downplay the severity of their symptoms instead of attending to the distress of the emotions. It's easy to think, oh, it's just a bit of extra stress, I'll be fine. But without addressing your mental health, these problems can build and manifest in physical ways. Además, muchas personas pueden minimizar el alcance de sus problemas de salud mental. A veces las personas minimizan la gravedad de sus síntomas en lugar de atender a la angustia de las emociones. Es fácil pensar, oh,
Es solo un poco de estrés adicional, estaré bien, pero sin abordar su salud mental, estos problemas pueden acumularse y manifestarse de manera física. Don't. Can anybody tell me what they think can happen if we can have some participation? If you have a mental illness or if you're stressed out, what can happen to you? Quizás alguien me puede dar un ejemplo de algo que puede pasar si estamos teniendo problemas con estrés o algo y no lo atendemos, algo que le puede pasar a usted. The one hand that's up, Elena. So like all the stress can build up and you can have like a meltdown. Can you translate? Perdón. La vi, Elena. Todo el estrés puede llegar a un punto que me sobrepasa y me puede dar un derrame, ¿verdad? Un ataque emocional, un derrame emocional. Asael? Enough like distractions can get you to feel unmotivated to try to do different things, or like too many things at once make you feel lost as to what to do next. I'm gonna say in Spanish. You can say it in Spanish too. You're right, too. I only work for her. Demasiadas cosas en tu vida, ganas de estrés, te puedes hacer sentir como si que tú estás perdido, o sentir como si que tú no sabes dónde o qué atacar próximo. Good, yeah. Lauren? You'll have trouble sleeping, maybe insomnia. Very basic, yes. Sleep can be disturbed, and that one can build a whole cycle of issues. So, Hi. That was us. chronic stress can contribute to emotional and physical ailments. I'm going to list a couple of things. Headaches, increase or loss of appetite, muscle tension in the neck, shoulders, even your face can get tense, problems sleeping, racing heart, grinding of the teeth, jaw problems, it can actually get locked, your jaw, dizziness, confusion, exhaustion. You want to translate some? Sure. El estrés crónico puede causar o contribuir a muchas cosas, y esta es una lista. Dolores de cabeza, aumento o pérdida del apetito, tensión muscular en el cuello, la cara o los hombros, problemas para dormir, corazón acelerado, rechinar de los dientes o problemas de la mandíbula, mareos o sensación de confusión, agotamiento, Sexual dysfunction, a weakened immune system, anxiety or irritability, depression, panic attacks, drug or alcohol abuse, compulsive behavior, and the list goes on. Puede llegar a dar disfunción sexual, un sistema inmunitario debilitado, ansiedad o irritabilidad, depresión, ataques de pánico, abuso de drogas o alcohol, comportamiento compulsivo, etc. So I can give an example. Puedo dar un ejemplo. I love dogs. But if a dog comes and it's very, very big and I don't know this dog, my heart may race. I may feel uncomfortable. Puedo dar un ejemplo. A mí me encantan los perros, pero si un perro viene para donde mí y es grande, no conozco al perro, un perro grande, es posible que mi corazón comenzara a latir un poquito más rápido. Especially if he's showing me his teeth Especialmente si me está enseñando sus dientes and he's growling. y está haciendo... I don't understand growling. This is a normal reaction. Eso es una reacción normal. Now imagine there is no dog Ahora imagínate que no hay perro, and my body is reacting this way. pero mi cuerpo está reaccionando de esta manera. My heart is racing. Mi corazón está latiendo rápido I don't know what to do. y no sé lo que hacer. But there's no dog. Pero no hay un perro. This can be a sign of a mental illness. Esto puede ser una señal de un trastorno mental. It's increased anxiety. La ansiedad crece. Okay. Addressing your mental health struggles with a professional offers a way to increase your coping skills. It can also reduce your chances of experiencing physical symptoms of stress. Abordar sus problemas de salud mental con un profesional
ofrece una manera de aumentar sus habilidades de afrontamiento. También puede reducir sus posibilidades de experimentar síntomas físicos del estrés. When should I see a psychiatrist? ¿Cuándo debo ver un psiquiatra? It's time to throw off the stigma of seeking help and give access to it for those who need mental health care. In the United States, 1 in 5 adults deals with mental health conditions each year. 1 in 20 people deals with a severe mental health condition. Es hora de desecharse del estigma de buscar ayuda y de dar acceso a ella para aquellos que necesitan atención de salud mental. En los Estados Unidos, 1 de cada 5 adultos se afrenta con condiciones de salud mental cada año. 1 de cada 20 personas se afrenta a una condición de salud mental grave. Psychiatrists can benefit mental health in multiple ways. First, they can make accurate mental health diagnoses. They can also help patients recognize physical aspects that may contribute to their psychological concern and prescribe appropriate medication. Los psiquiatras pueden beneficiar la salud mental de múltiples maneras. Primero, pueden hacer diagnósticos precisos de salud mental. También pueden ayudar a los pacientes a reconocer los aspectos físicos que pueden contribuir a sus preocupaciones psicológicas y prescribir la medicación adecuada. With this knowledge, psychiatrists can often assign appropriate therapies to alleviate symptoms and alter negative emotions, unrealistic thinking, and consequential behaviors. Con este conocimiento, los psiquiatras a menudo pueden asignar terapias apropiadas para aliviar los síntomas y alterar las emociones negativas, el pensamiento poco realista y los comportamientos consecuentes. There are also some people that are at higher risk. También hay algunas personas que tienen mayor riesgo. Having a family history or genetic component linked to mental health problems, experiencing environmental stressors such as those many people faced during the pandemic, identifying a chemical imbalance within the brain, or experiencing brain trauma or infection are some of these risks. Tener antecedentes o familiares, bueno, se puede decir que hay un componente genético relacionado con problemas de salud mental. También experimentar factores estresantes ambientales, como los que muchas personas pasaron durante la pandemia. También se puede identificar un desequilibrio químico dentro del cerebro o experimentar un trauma físico en el cerebro o también una infección. Now, I'm not saying that only if you have these risks should you seek mental health treatment. These groups of individuals are at elevated risk for mental health issues. No estoy diciendo que solamente si tienes estos riesgos tienes que buscar ayuda. Estoy solamente diciendo que estos individuos que tienen estos riesgos están más predispuestos a tener problemas. Therefore, even in the absence of identified risk factors, it may be advisable to seek out a psychiatrist if your mental health struggles become overwhelming. Como ya dijo, si bien estos grupos de personas tienen un riesgo elevado de problemas de salud mental, no son los únicos que pueden experimentar síntomas. Por lo tanto, incluso en ausencia de factores de riesgo identificados, puede ser aconsejable buscar un psiquiatra y si sus problemas de salud mental se vuelven abrumadores. Then the question always comes, can I just wait it out? Entonces la pregunta siempre vuelve, ¿puedo esperar para buscar ayuda? Continuing negative behaviors or thought patterns associated with mental health can have long-lasting consequences. An expert can help you to find the ability to cope better, and early intervention can often curb symptoms before they become severe. Los comportamientos negativos continuos o los patrones de pensamiento asociados con problemas de salud mental pueden tener consecuencias duraderas. Un experto puede ayudarlo a encontrar la capacidad de sobrellevar mejor. Y la intervención temprana a menudo puede frenar los síntomas antes de que se vuelvan graves. And again, I give you the example of my uncle and his medical problems. Otra vez le di el ejemplo de mi tío y sus problemas médicos. But in mental health, we come across other illnesses. Depression can become severe enough where you want to take your own life.
Pero en la salud mental podemos llegar a otro punto, donde la depresión puede ser tan intensa que hasta podemos pasar por tiempos de pensar de tomarnos nuestra propia vida. Or we can hear a voice that was never there before telling us to do certain things. Hay casos donde alguien puede oír una voz que le dice que haga algo que nunca en su vida pensó que iba a oír o algo de esa manera. In the emergency room, I've seen cases where adults have killed their own children because a voice has told them to do so. En la sala de emergencia yo he visto casos donde adultos han matado a sus propios hijos porque una voz le dijo que matara a su propio hijo. An adolescent who jumped into the train tracks because they couldn't take it anymore. Un adolescente que brincó enfrente de un tren porque no podía soportar más. And he asked for help. Y él pidió por ayuda. But his parents said, you don't need to see a psychiatrist. Pero sus padres dijo, no, tú no tienes que ver a un psiquiatra. And his legs were amputated. Perdió sus dos piernas. Some behavioral or emotional signs that it may be time to seek the help. Esos son algunos signos conductales o emocionales de que puede ser el momento de buscar ayuda. Thoughts of self-harm or suicide. Pensamientos de autolesión o suicidio. Thoughts of violence towards others can be related to cognitive decline, paranoia, delusions, post-traumatic stress disorder. Los pensamientos de violencia hacia los demás pueden estar relacionados con el deterioro cognitivo, los delirios paranoicos o el trastorno de estrés postraumático. Delusions that may be associated with schizophrenia or mood disorders. Delirios que pueden estar asociados con esquizofrenia o un trastorno del estado de ánimo. Mood instability that can indicate bipolar disorder or major depressive disorder. Inestabilidad del estado de ánimo que puede estar que puede indicar trastorno bipolar, un trastorno depresivo mayor. Social isolation related to agoraphobia, panic disorder, or schizophrenia. Aislamiento social relacionado con agorafobia. Es can you define agorafobia? Fear of being in open spaces around other people. Básicamente el temor de estar en un lugar abierto con muchas diferentes personas. Agorafobia, trastorno de pánico o esquizofrenia. These fears make it hard to complete everyday tasks related to employment, schooling, self-care, and relationship maintenance. Estos temores hacen que sea difícil completar las tareas cotidianas relacionadas con el empleo, la educación, el cuidado personal y el mantenimiento de relaciones. Significant behavior changes that could be associated with mania. Cambios significativos de comportamiento que pueden estar asociados con la manía. Cognitive decline or dementia that impacts your ability to function. Deterioro cognitivo o demencia que afecta su capacidad para funcionar. Eating disorders or body image problems as they can escalate quickly. Trastornos alimentarios o problemas de imagen corporal, ya que pueden escalar rápidamente. Difficulty regulating and controlling emotions or thought patterns. Dificultad para regular y controlar las emociones o los patrones de pensamiento. Unexplained sudden health issues or physical illness. Problemas de salud repentinos, inexplicables o enfermedades físicas. Inadequate performance at work or school. Rendimiento inadecuado en el trabajo o en la escuela. Sudden changes in sleep or appetite. Cambios repentinos en el sueño o el apetito. Excessive fears or constant worry. Miedos excesivos o preocupación constante. Struggling to maintain and build relationships. Luchando por mantener y construir relaciones. Unhealthy changes in sex drive. Cambios que no son saludables en el deseo sexual. Engaging in risking behavior. Participar en conductas de riesgo. Nightmares or sleep terrors. Pesadillas o terrores nocturnos. Detachment from reality. Desapego de la realidad.
undergoing a life-changing trauma such as an assault or a major accident, sufrir un trauma que cambia la vida, como un asalto o un accidente grave, loss of interest in activities, pérdida de interés en las actividades, grieving that renders one unable to function for a prolonged period, dolor que hace que uno no pueda funcionar durante un periodo prolongado, continuous or frequent anger, ira continua o frecuente, and this is just a basic list. There are many, many others. y esto es solamente una lista básica, hay mucho, mucho más. And the reason I listed these things is because it could provide a good way or an idea of when it's beneficial to seek the services of a psychiatrist. You may also find it necessary to see a psychiatrist if you have symptoms that your primary care physician is not comfortable treating. También puede encontrar que es necesario buscar un psiquiatra si tiene algún síntoma que su médico de atención primaria no se siente cómodo o cómoda tratando. Additionally, it is important to recognize that you do not have to experience these signs or symptoms to seek professional help. There does not need to be something overwhelming or wrong to benefit from mental health care. If you believe you could benefit from seeing a psychiatrist, it may be a great idea to begin seeing one. Además, es importante reconocer que no tiene que experimentar estos signos o síntomas para buscar ayuda profesional. No tiene que haber algo abrumadormente malo para beneficiarse de la atención de salud mental. Si cree que podría beneficiarse de ver a un psiquiatra, puede ser una gran idea comenzar a ver uno. You can think again of medical problems. If you feel your heart is making a strange little beat, you can see a cardiologist. It's not a bad idea. También podemos pensar otra vez en problemas físicos. Si yo estoy sentado y el corazón mío comienza a hacer un latido un poquito raro, no es una mala idea ver un cardiólogo. So if your mental health is suffering in any way, you can see a psychiatrist. Si usted siente que su salud mental está sufriendo en cualquier manera, quizás es una buena idea ver un psiquiatra. It's not a sign of weakness to seek help with mental health challenges. Instead, it's a sign of strength that you're willing to get help instead of allowing your mental health struggles to control your life. No es un signo de debilidad buscar ayuda con problemas de salud mental. En cambio, es un signo de fortaleza que esté dispuesto a obtener ayuda en lugar de permitir que sus luchas de salud mental controlen su vida. So I get the question all the time, how can I find a good psychiatrist? Me hacen esta pregunta muchas veces. ¿Cómo yo puedo encontrar un buen psiquiatra? And unfortunately, it is contraindicated to treat family and friends. Desafortunadamente, no está indicado, no es una indicación buena tratar familia y amigos. So you can find a good psychiatrist by asking recommendations from family and friends. Bueno, una forma de encontrarlo es pedir recomendaciones de amigos o familiares, Calling and interviewing potential psychiatrists, llamar y entrevistar a psiquiatras potenciales, identifying what you would like to accomplish in therapy, identificando lo que le gustaría lograr a través de la terapia, searching online for those who specialize in conditions that you may have, buscando en el internet por especialistas que tratan las condiciones que usted puede tener. and of course your primary doctor may recommend somebody. También su doctor primario puede recomendar a alguien. It's important to remain open-minded during the process. You can always go for an initial meeting with a psychiatrist without further obligation. También es importante tener una mente abierta a través de esta situación. Siempre puede ir a una reunión inicial con un psiquiatra sin más compromiso. As mental health issues continue to be a significant concern for many people, more and more find it beneficial to see a psychiatrist. These professionals can help you gain more control over your emotions and mood and address any underlying physiological issues that may contribute to your condition. A medida que los problemas de salud mental continúan siendo una preocupación importante para muchas personas, cada vez más pueden encontrar beneficioso ver a un psiquiatra. Estos profesionales pueden ayudarlo a obtener más control sobre sus emociones y estados de ánimo y abordar cualquier problema fisiológico subyacente que pueda contribuir a su condición. God created the entirety of man, body, soul, spirit, and mind.
Each of those parts is designed to operate and function as a whole. None of us balks at the idea of providing our bodies with nourishment, rest, or exercise. Or if we get sick, do we refuse medical care? Dios creó la totalidad del hombre, cuerpo, alma, espíritu y mente. Cada una de estas partes está diseñada para funcionar y funcionar como un todo. Ninguno de nosotros se resiste a la idea de proporcionar a nuestros cuerpos alimento, descanso o ejercicio. O si nos enfermamos, ¿rechazamos la atención médica? So the gist of the talk is we shouldn't ignore our mental health, even if we are Christians. I've listed some phone numbers here, and I think they're important to know. Everybody knows 911 is for emergencies, but there are also numbers that you can call, like 311, 988. You can text WELL to 65173, and it will also take you to a network of professionals that can help in crises. Calling 188 New York City Well, or you can chat online at newyorkcitywell.city of New York. If ever you have a crisis, these are some numbers that can also help. Okay. Todo el mundo sabe el número del 911, es claro para emergencias, pero hay otros números también que pueden llamar y puede conseguir ayuda. El 988, el 311. También hay diferentes citas en el internet. No lo tengo enfrente de mí. New York City Well. New York City Well. City of New York. City of New York. Y el número 188 New York City Well. Y también puede mandar el mensaje Well al número 65173. Y le van a responder con diferentes números y diferentes recursos para usted. Okay, now it's open to all of you. If you have any questions, if you want to comment. Okay, ahora está abierto para cada uno de ustedes. Si tienen cualquier pregunta o si quieren unos comentarios. Mom? Creo que todos aquí reconocen que los psiquiatras también van a la escuela de medicina porque me han preguntado varias cositas, ¿verdad? Entonces, esa es otra diferencia de un psicólogo y un psiquiatra. El psiquiatra tiene que ir a la escuela de medicina y después de la escuela de medicina hacer una rama específica para psiquiatría, para ser específico de niños y adolescentes, un poquito más tiempo. Al total son 6 años de training, 4 años de escuela de medicina después de la licenciatura. Ya yo no voy a trabajar más. ya yo no me estoy esperando cobrar. So the difference between a psychiatrist and a psychologist, my brain went in Spanish because Mom spoke in Spanish. So a psychiatrist does have to go to medical school. I'm sure all of you know that I did go to medical school. I appreciate your prayers while I was there. And you asked me medical questions at times. But a psychologist does not have to go to medical school. A psychologist actually is trained in therapies and testing, where a psychiatrist does a medical training and then specializes in the field of psychiatry. So my family is asking all the questions. Elena? How physical illness or like a mental illness, does that mean that you're possessed? So possession is different, right? When we talk about the spiritual warfare and how our bodies can struggle spiritually, that is different from a mental illness. Sometimes there is overlap. But if you feel that you have something where you're struggling with your spiritual life, right, it's important to speak to your spiritual counselors, like your elders. Okay, I'm going to take another question. ¿Cómo poder ahí tratar con el rito que hay en la población de que ver a un
casi como aceptar que está loca la persona. Y la realidad, the reality, Denny, you're going to translate, right? So the reality is that this is a stigma, right? So when we're talking about stigma in mental health, it comes up very often where people say, well, I'm not crazy. Why should I see a psychiatrist if I'm not crazy? And that's why we're having this talk today, to remove that stigma so that people don't have to worry. A psychiatrist does not mean that you are now mentally ill, and we have to be aware of that. Bueno, por eso una de las razones de tener esta charla es para tratar de remover este estigma, ¿verdad? Porque está no solamente en el mundo, pero también en la iglesia, ¿verdad? Que si yo veo a un psiquiatra, eso significa que ya yo estoy loco. No. Hay diferentes, bueno, como Rosy dijo en la charla, hay diferentes aspectos de la salud mental que pueden ser afectados. Y tenemos que tratar de normalizar esto, ¿verdad? Que si hay algo que me está molestando, que yo oro al Señor que me lo quite y tengo ese problema que siempre está ahí. Entonces, ver a un psiquiatra es como ver a alguien que trata mi cuerpo físico y puede ayudar. Not to harp on diabetes, but it's so common this age that I can go back and say the same thing. Because I see a doctor and I have my blood sugar checked, it doesn't mean I have diabetes, but they're checking to see if I need any help, any modifications I need to make. Bueno, no para seguir con la diabetes, pero el doctor mío primario puede hacer exámenes para ver si yo tengo diabetes. No necesariamente significa que yo tengo diabetes, pero es una buena idea chequear para si lo voy a tener o si estoy en prediabetes, puedo hacer algo antes de que se convierta en un problema peor. I'm not going to get insulted when the doctor tells me my sugar levels are fine. I'm going to say thank you. Yo no me voy a insultar si el doctor me dice, no, tus niveles de azúcar están bien. Yo le voy a decir, ok, gracias. Now, if I go to see a psychiatrist and they tell me, you're not depressed, you're anxious, I'm going to say thank you. What's the treatment? Ok, entonces si yo voy a un psiquiatra y el psiquiatra me dice, tú no estás deprimido, tú estás ansioso, yo voy a decir, ok, gracias, ¿cuál es el tratamiento? Tengo una pregunta. I think we had Sandra, Daisy, Pero and then the microphone. vamos a tratar de organizar un poco las preguntas. ¿Podemos estar aquí? ¿Hasta qué hora? ¿Ella la jefa? No. I have Podemos the day estar off, aquí, so it's all for you. pero vamos a tratar de organizar. Entonces, cuando alguien tiene una pregunta, Luis, Tony lo va a hacer. Tony le va a traer el micrófono para así todos estar organizados. Sí, bien alto. Bueno, yo quería preguntar, como educadora, yo tengo 14 años trabajando con niños especiales. Siempre tienen un IP y mayormente uno no sabe si tienen salud mental porque siempre behavior, nunca especifican si tienen esquizofrenia, si tienen otras cosas, siempre dicen behavior. Pero en este caso es algo que me ha estado dando mucha vuelta. En mi escuela pasó un caso de que la mamá de 2 niños lo mató. Y después yo escuché que ella decía en la escuela, cuando llevaba y lo traía, yo tengo los hijos del diablo. Esos son síntomas de que ella tenía problemas. Como educadora, como que estamos lidiando con los niños, también lidiamos con los padres, ¿qué uno puede hacer para ir más allá? Porque el sistema no te da muchas opciones. So whenever, I'll translate the question because it was in Spanish. She's discussing a case in the school. She's worked 14 years in a school, and she said there was a case of a mother who actually killed her children and thought that the children were actually demons. And she's asking, what can she do as a person working in school in this type of situation? So I would say that in New York, we do have a wonderful system of checking in. If you have any kind of question, is there something wrong within this household? The Administration for Children's Services is available. So we're mandated reporters also. So if you have any question, you can always refer to ACS and they can investigate further. Lo que ella estaba explicando es que en la ciudad de Nueva York hay métodos de referir a una familia. Si usted tiene cualquier preocupación o si algo viene a su atención que como no se siente bien, la administración de los servicios para niños se pueden contactar
para hacer un chequeo en la familia, a ver si todo está bien. Es algo que se puede hacer anónimamente, pero si usted cree que alguien puede estar en peligro o algo así, es una buena idea tratar de llamar a estas cosas. Las personas que trabajan en la escuela, los doctores, los enfermeros, somos mandated reporters, no sé cómo se dice exactamente en español, pero significa que si tenemos esa duda, no significa que, oh no, yo lo voy a acusar y ellos están buscando por pruebas que algo está pasando mal. Mire, yo trabajo en esta escuela, tengo dudas sobre algo que está pasando con esta familia, puede ser que esta familia necesite un poco de ayuda y ellos van a hacer una investigación. And you don't have to give your information. You don't even have to say that you work in the school. I'm concerned about this family, and you just call it in and they investigate. Puede ser completamente anónimamente, ¿no? Tengo mis preocupaciones sobre esta familia y ellos pueden responder a eso. There's also something called the mobile crisis line, and you can have them do a mental health check on the parent. Again, you don't have to give very much information. You just say, I think there's something wrong mentally with this person. También hay algo que se llama la crisis móvil, que otra vez anónimamente puede llamar, puede ser una referencia y ellos pueden visitar y hacer un chequeo de salud mental. That's the 188 New York City Well. So if you call that number, they'll send somebody and you can do it anonymously. You had a follow-up. Eso es algo que se pierde, porque muchas veces cuando yo investigué, me dijeron que ellos sí fueron a la casa, pero el niño se vestía bien, no había ningún signo de que ella tenía descuido. So, mayormente cuando algo así es mental, en lo físico no lo pueden ver solamente con una visita. Por eso es tanto el paso que al final terminan en tragedia. Sí. So she's saying that in this case they did investigate, but because the children were well dressed and everything seemed to be okay physically, they missed it. Right. And you know, it's unfortunate these things do happen. It does happen, but if we take our precautions, you know, we have to trust that, you know, we're doing as much as we can. The follow-up would be, how has it affected you? How has it affected the other people within the school? Because there's something called secondary trauma. You know, from hearing a story or from seeing something happen, we can be traumatized secondarily. And it may be an okay idea to talk about it. I'm not saying that you need medication or anything like that, but just talking helps resolve some of those emotions within. So that's a good example. Sí, lo que Roseann estaba básicamente explicando es que sí, estas cosas pasan y aún uno puede hacer lo que puede hacer, pero tragedias algunas veces siguen pasando, aunque nosotros hicimos lo que estaba en nuestra mano hacer. Pero otra pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Verdad? ¿Cómo respondieron las personas que trabajan en eso? Porque hay algo que se llama trauma secundario. Claro, esto no fue en su familia que pasó, pero fue en la escuela. Y cosas que pueden pasar, ¿verdad? Quizás otra situación venga y uno está súper alerta y decir, ay, no, estos niños están en problemas. O una madre corrige a su hijo y uno piensa, ay, no, esto no es bueno. ¿Verdad? Eso puede pasar. Y algunas veces no es necesariamente que tú necesitas medicamentos o terapia, pero algunas veces solamente hablar de estas cosas nos ayuda a procesarla mejor, ¿verdad? You can imagine, as a psychiatrist, I may not be stable myself. Bueno, quizás usted puede imaginar que como un psiquiatra yo quizás no estoy muy estable. I've heard many stories that are very traumatizing. Had to deal firsthand with a lot of delicate mental health issues. Bueno, usted puede imaginar que como un psiquiatra yo he tratado con muchas situaciones que no son fáciles personalmente, que he tenido que tratar, y estas cosas no son fáciles. Somehow I think I'm still okay. Bueno, hasta ahora yo creo que estoy bien. Because I do have to have that therapeutic alliance. So in the hospital, we have talks with other psychiatrists, psychologists, and part of the training that we do, we have to be in therapy. Y bueno, y parte de lo que tenemos que hacer en el hospital es tener esa comunicación terapéutica con otros profesionales que saben lo que estamos lidiando para tratar de, no desahogarnos, pero para estar nosotros, para procesar estas cosas que pasan. Okay. Bueno, me alegro que estamos recibiendo esta charla. Gracias por tomarse el tiempo, primeramente. Y segundo, bueno, ya usted prácticamente dio la respuesta. Yo le iba a preguntar, ¿qué hacen ustedes
con tanto problema que ustedes llevan, ¿cómo hacen para procesar tanto? Porque nosotros con nuestra familia nos cuesta a veces, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa conexión con Dios y esa paciencia para poder lidiar con el problema diario, ¿verdad? Pero otra de las cosas ¿es necesario ir al psiquiatra directamente o tenemos que ir con psicólogo primero? Si los casos no son presentados con algo físico completamente. So the question is, she gave us things too, so you all heard that, right? And what do we do to kind of alleviate our own mental health struggles? I can tell you, we've been running, I think all of you know, which is a wonderful activity. We did a half marathon yesterday, 13.1 miles, there are many, many things that you can do to let out all of the negative energy. I think prayer is amazing. I think reading your Bible and having that communication with God. We like music, so singing to the Lord and praising the Lord, those are all wonderful, positive things you can do to let out all of those things. Processing and talking about situations also helps. So at work, I do have my colleagues that I talk to, and we process different traumatic experiences that we have in the hospital. But the question was, now I forgot. The question was about having to see... should you go to a psychiatrist or a psychologist first? And it depends on your preference. Obviously, I'm biased. I think that if you see a psychiatrist first, they can guide you through the process. As a psychiatrist, I can refer to a psychologist for additional psychological testing. Psychological testing consists of different things that they ask you to do, activities. There's a circle here, you put a circle in the box. There's a square, you put a square in the box. Can you process that information? Written tests as to how you would answer. If you're in a different situation, you meet a person for the first time, is it appropriate to shake their hand? These are the types of questions the psychologist will ask, and the tests are very extensive. The psychiatrist, on the other hand, will look you over from top to bottom physiologically first, will order certain tests, and if they feel that you need a psychologist, they will refer you to the psychologist. We do screening tests. We do some of the paper tests. How are you sleeping? How are you eating? Are you able to focus? And things like, how do you manage stress? So, yeah, you got it all. So, translate. What she said, lo que ella dijo, no. Bueno, no. Básicamente ella dijo que ella piensa, y quizás ella tiene su preferencia porque es psiquiatra, ella piensa que es mejor ver a un psiquiatra primero, porque el psiquiatra puede referir a un psicólogo para diferentes cosas. El psiquiatra puede pedir la ayuda de un psicólogo, hacer diferentes exámenes ¿cómo es? Psicológicos. Y son exámenes extensivos, dan ejemplos, ayudan, bueno, son exámenes que examinan la cognición de la persona, cómo está cognitivamente, también cómo relaciona con el mundo de alrededor, ¿verdad? En esta situación, ¿verdad? Viene un hombre que uno conoce por primera vez, uno le da la mano, no le da la mano, cómo reacciona con alguien que le hace algo malo y te pide perdón, uno lo perdona, o nunca le habla otra vez, ¿verdad? Son formas de ver la personalidad de la persona y también cómo actúa en su vida, y esto puede ayudar a determinar ciertas cosas. Un psicólogo puede hacer eso con la dirección del psiquiatra, pero también el psiquiatra puede ayudar con esas cosas. And the reason I think it's important to just keep it open to psychiatry is because you don't want to ignore a medical problem that may be leading to the psychiatric illness. For example, I myself have hypothyroidism. Hypothyroidism is a condition where your thyroid... I think it'd be better, okay. Una de las razones también que yo creo que puede ver un psiquiatra también, porque uno no quiere ignorar un problema médico que puede estar llegando a un problema psiquiátrico, ¿verdad? Un ejemplo de ella tiene hipotiroidismo. So after I had Elena, I was feeling tired. I wasn't able to lose the baby weight. And I was just losing a lot of hair and feeling very, very tired and sad. Después de que ella tuvo a Elena,
se sentía bien cansada. No podía perder el peso de que aumentó con el embarazo y se le estaba cayendo bastante pelo. I thought I was depressed. Yo pensaba que yo estaba deprimida. So I was thinking, what kind of therapy do I need to get over this depression? Comencé a pensar, ¿qué tipo de terapia puedo necesitar yo para sobrepasar esta depresión? Amazingly enough, I had a couple of blood tests done before I saw a psychologist. Y me pude hacer algunos exámenes médicos antes de ver un psicólogo. And what they found was that my thyroid was not functioning. Y lo que encontraron era que mi tiroides no estaba funcionando. So I had to supplement my thyroid. Entonces comencé a tomar suplementos para la tiroides. That was it. Y ya. So I actually didn't need to see the psychologist or go through therapy because my mood was elevated after I started my medical treatment. Y no tuve que ver un psiquiatra, no tuve que ver un psicólogo, porque mis niveles de mood, de ánimo, se elevaron después de comenzar el tratamiento para la tiroides. So that's the benefit of seeing a psychiatrist versus a psychologist. Yes, The es el psychiatrist will order some medical tests first to make sure there isn't a medical problem going on as well. Y ese es uno de los beneficios de ver un psiquiatra primero antes de ver un psicólogo, porque pueden hacer exámenes médicos que pueden ayudar con los síntomas antes de llegar a ese punto. But if you're dealing with a trauma and it's clearly the trauma that caused these issues, Pero si usted tiene un trauma o ha sufrido por un trauma y claramente es el trauma que está causando estos trastornos, or grieving, you have a loss of a loved one, o tiene una pérdida que le está doliendo y que no puede sobrepasar, then you can just see a therapist. solamente puede ver un terapista. It could be a mental health counselor, Puede ser un consejero de salud mental, a social worker, una social worker, trabajadora social, eso mismo, or a psychologist. Todo el mundo sabe que eso es un social worker. Yo lo dije en español, yo dije social worker. Yo no dije social worker, yo dije un social worker. Eso es español. I think that's Okay. answering the question. I got a quick question. Okay. Tengo una pregunta. Okay. Let me help you out. Te voy a ayudar. Woo! Nos dijiste que el cerebro es como cualquier órgano que tenemos en nuestro cuerpo. You told us that the brain is just like any organ. Going back to what Luis said, regresando a lo que dijo el hermano Luis, ¿qué tú me aconsejas si yo le tengo que decir a una persona que yo veo algo mal mental en ellos? What do you recommend I tell a person that, hey, I think I see something mentally? Because, porque simplemente puede ser un familiar o un hermano de la iglesia que uno se le acerque y le diga, I see something wrong. You should see a psychiatrist. Y van a decir lo que dice Luis, yo no estoy loco. So, what do you recommend? So I think that this question is extremely important. How do you approach someone else and help them recognize that they may have a mental health struggle? Yo pienso que esta es una pregunta bien importante. ¿Cómo yo puedo ayudar a otra persona en quien yo reconozco que es posible que ellos tengan un trastorno mental o un problema de salud mental? And it's a very delicate situation. Y honestamente es una situación bien delicada. I would say that just as you were to approach a medical illness, if you see somebody who gained a lot of weight, let's say, Bueno, lo puedo decir puede ser como alguien que tiene un problema físico. Vamos a decir que si tú ves a alguien que ha aumentado bastante de peso, or maybe someone who's lost their hair, o alguien que está perdiendo su cabello, or maybe someone who's just drinking water excessively, o quizás alguien que está bebiendo agua excesivamente, something that you're noticing. algo que tú has notado. How would you approach it? ¿Cómo lo vamos a They may not recognize that they've gained weight or be offended when you tell them. Es posible que ellos no se han dado cuenta que están aumentando de peso y hasta se ofendan cuando tú les digas algo de eso. Or they may notice that they lost their hair but don't want you to be saying it. Pero quizás ellos se dan cuenta que algo está pasando, pero no quieren que tú se lo menciones. Or they may be drinking a lot of water and thinking like, what's the problem? Why is that your business? O quizás están bebiendo mucha agua y dicen, ¿cuál es el problema? Porque eso es algo que te incumbe a ti. Your concern is probably coming from a good place. Tu
preocupación está viniendo vamos a asumir, de un lugar bueno. So I would say pray about it first. La primera cosa que yo diría es orar sobre eso primero. And then gauge how the person is. Y entonces evaluar cómo está la persona. If you're going to approach them, that means you know them. Si lo vas a venir donde ellos es quizás ya que tú lo conoces. And approach it in a way that they can relate to and accept in an open way. Y tratar de hacerlo de una manera abierta y honesta. Unfortunately, there's not one answer. Desafortunadamente no hay una respuesta fácil. But if you believe in God, He will guide you. Pero al creer en el Señor te guiará. I'd also like to add, obviously it's not my area of expertise, but being in the medical field and knowing how sensitive these things are, what I would say is do so with somebody that person trusts there, and do so in a way where you're concerned. You're not trying to say, hey, you have a problem. It's like, listen, I'm concerned about something that's been going on and something that I've been seeing. I want to know if that is just for me or if you've noticed this too. And try to do that together. You know what I mean? It's not like, it's always harder to tell somebody, oh no, listen, you have a problem and you need to get help with it. You know, it's easier to make that person into a partner into what's going on. And like, hey, you know, this is going on. I've noticed this. Have you had problems in other areas of your life? Because I've been noticing these things about you, and I've known you for many years, and I don't think that this is something that's usually you. You know, so then in doing so, you are, you know, not necessarily addressing their mental health right there, but just getting them on the same page where they notice that, you know, a lot of the times what happens with... Let me translate, hold on. So, lo que él está diciendo es que básicamente tiene que ver cómo es la persona y si hay otra persona que lo conoce, ¿verdad? Sentarse junto con la otra persona, así tiene el apoyo también y venir a... Well, I forgot what you said because you spoke too much. Now the shoe is on the other foot. No, but lo que yo estaba tratando de decir es eso mismo, que tratar con la persona es algo, obviamente, que es bien sensitivo, pero cuando la persona está aliada con usted, verse como una persona que le está tratando de ayudar, no necesariamente, hey, tú tienes este problema, porque como es algo bien sensitivo, tenemos que lidiar con esa persona con paciencia. And they may not be ready. Y es posible que tampoco ellos estén listos para eso. About, I would say 95% of the cases that I see in the emergency room is not because the person is looking for help, but someone else identified this is a problem. Y puedo decir que la persona quizás no está lista para escuchar esas cosas. Yo le puedo decir que el 95% de los casos que veo en la sala de emergencia no es esa persona que busca ayuda, es otra persona que lo trae. Did Elias have a question? No, the Aquí. mic is back there. Tú hablaste y diste ejemplo de personas que escuchan voces y que cometen lo que escuchan, hacen lo malo. ¿Qué pasa con una persona que escucha esa voz y puede reaccionar y no hacer lo malo? ¿Y qué dice la ciencia que es esa voz? So the question is, I mentioned about a person who has a command hallucination, hears a voice telling them to do something, and that they actually go ahead and do it. What happens to the person that does hear a voice, but then doesn't act on it, is able to stop themselves from acting on it, and what is the cause of these things? So, really good question, and I want to break it down a little bit because there are many causes to what can cause a perceptual disturbances. We have 5 senses. Bueno, la pregunta, bueno, ustedes la oyeron en español, pero antes de responderla quiero dividirla en cierta forma. Hay muchas diferentes causas a tener disturbancias en la percepción. Tenemos 5 sentidos. So what we feel, Lo que sentimos, what we smell, lo que olemos, what we hear, lo que oímos, what we see. lo que vemos, Which one did I miss? lo que tocamos. Touch.
Oh, taste. y lo que probamos. Okay, and when somebody comes in with a perceptual disturbance, what I'd like to know first is, do they have any chemical imbalance that's causing it? Y cuando alguien viene con un problema con la percepción, me gusta primero saber cómo están sus balances químicos. So there's not one answer. It could be due to a problem in their complete metabolic panel. Puede ser un problema con su how do you say BMP? El panel es un examen específico, es complete metabolic panel, un examen de sangre. Or it could be that they have an overfunction of a certain mineral or vitamin. O puede ser que tiene unos niveles bien altos de un mineral en su sangre o bajo un mineral en su sangre. It could also be a tumor in the brain. También puede ser un tumor en el cerebro. So first we do a panel of exams to see what could be the cause of the perceptual disturbance. La primera cosa que hacemos es unos exámenes completos para ver qué tipo de desbalance puede haber en el cuerpo. If nothing comes up in the physiological exams that we're doing and the testing that we do with blood and imaging, Si nada da resultados en los exámenes de sangre, las imágenes, en cualquier otro examen que podamos hacer, then we do a mental health screening. entonces hacemos un screen de salud mental. So serotonin is a chemical in the brain that if imbalanced can cause depression. La serotonina en el cerebro es un químico que si está de desbalance puede causar depresión. And if serotonin is disturbed, it can also throw off the balance of another chemical called dopamine. Y si la serotonina está en desbalance puede causar otro problema con un químico que se llama dopamina. So we need to make sure that the serotonin levels are okay and that the screening for depression is also okay. Entonces tenemos que ver el examen que hicimos para la depresión y también los niveles de serotonina. If everything is fine with serotonin, then probably it's a basic issue with dopamine. Si todo está bien con la serotonina, entonces es un problema básico de la dopamina. So problems that come from dopamine imbalances can be due to a psychosis. Problemas que tienen que ver con la dopamina puede ser por psicosis. And psychosis can be triggered by lots of things. Y la psicosis puede venir de muchas diferentes cosas. I said I wasn't going to say whether marijuana is good or bad, No iba a decir si la marihuana es buena o mala, but I have to say it's one of the major culprits of imbalances in dopamine. pero sí puedo decir que es una de las cosas, de las causas más grandes del desbalance de la dopamina. And it can cause you to have a psychotic episode with paranoia or perceptual disturbances. Y puede causar cambios en nuestra percepción y niveles de paranoia. So we do a toxicology screen just to rule that out as well. Y también hacemos exámenes de toxicología en la sangre y el orín para llevar eso al lado. But your question was, what happens to the person that can't fight off those voices, that does not give in to what the voices are telling them to do? Pero tu pregunta fue sobre qué pasa con la persona que no escucha esas voces, que puede desechar y no hacerle caso a esas voces. I say they're lucky, Digo que son dichosos, but there may come a point where they can't control it anymore. pero puede llegar a un punto donde no lo pueden controlar más. So I would advise that person to seek help. Entonces mi respuesta a esa persona es que busque por ayuda, Because it would be so much better if they don't even have to deal with that at all. porque sería mucho mejor si no tuvieran que lidiar con eso nunca más. And we would not want it to get to a point where they cannot stop from doing what the voice is telling them. Y puede llegar a un punto donde no van a poder parar de hacer lo que esa voz le dice. Did I answer it? ¿Respondió la pregunta? Oh. Tengo una pregunta acerca de los medicamentos. Yo sé que tal vez va a ser un poco general porque los medicamentos se dan de acuerdo al diagnóstico, los exámenes,
Pero mi pregunta es doble. ¿Qué efectividad tienen los medicamentos prescritos y qué efectos secundarios pueden tener? So the question is regarding the medications. There are lots of different medications, lots of different uses, but the question is regarding the effectiveness of medications and secondary effects, adverse reactions that can occur. Okay, all medications have adverse reactions, I'm sorry to tell you. So, todas las medicinas tienen efectos secundarios. So it's a balance. Entonces es un balance. If somebody has a headache, Si alguien tiene un dolor de cabeza, they may just lay down, pueden acostarse, turn off the lights, apagar las luces and try to get that headache to resolve. y el dolor de cabeza se le puede ir. But it may be so severe that it doesn't go away. Puede ser tan severo que no se va. It may be something where they have to take Tylenol, Puede ser algo que tomen Tylenol. and maybe that resolves it. El Tylenol es posible que lo resuelva. I would say we can simplify it in those terms. Podemos simplificarlo solamente en esos términos. And I can think, but Tylenol can cause liver failure. Pero también puedo decir, pero el Tylenol puede afectar el hígado. No, Again, that's just one quick example. pero eso es un ejemplo rápido. Let's not do diabetes, right? Let's say asthma. Vamos a decir el asma. If you cannot breathe and you're asthmatic, Si tú no puedes respirar y eres asmático, you may need an inhaler. es posible que necesites un inhalador. It has side effects. Y tiene efectos secundarios. It can increase your heart rate. El corazón te puede latir muy, muy rápido. And you have to balance out which one is more important in that moment. Y tienes que balancear. ¿Cuál es el más importante en ese momento? Can I just control my breathing? ¿Puedo controlar mi Do I not respiración? need the inhaler in that moment? No necesito el inhalador. So again, we have to make a decision and a balance. Entonces, tenemos que hacer ese balance y esa decisión específica. Antibiotics. El antibiótico. I have an infection. Tengo una infección. The doctor tells me I have to take this medication for 14 days. El doctor me dice que tengo que tomar esta medicina por 14 días. And when I read the side effect profile, I say, wait a second, this can cause a lot of damage to my kidneys. Entonces, cuando leo los efectos secundarios, veo, bueno, esto me puede hacer mucho daño a los riñones. I'm just going to take it for 3 days. Nada más lo voy a tomar por 3 días. Ultimately, it's your decision. Bueno, últimamente es la decisión tuya, But don't be surprised if the infection continues. pero no te sorprendas si la infección continúa. And it may not be effective with that same antibiotic the doctor first prescribed you. Y entonces no va a ser efectiva. La segunda vez que te dé la infección, el antibiótico que el doctor te dio primeramente no va a ser tan efectivo. Esa vez no va a terminar la infección y va a seguir con un poder mucho más que va a necesitar no solamente ese antibiótico, sino en suero, ¿verdad? So, básicamente, Yo lo iba a hacer en francés. all medications have their risks and benefits. Before a doctor prescribes a medication, we are already looking at those risks and benefits. Personally, I won't prescribe a medication unless I know it's indicated and it's going to help. And then I leave the decision up to the patient. Bueno, básicamente todo en la medicina y los doctores están viendo los riesgos contra los beneficios de esa medicina. Y cada medicina, cada acción médica, bueno, Rosy le puede decir, no solamente en la psiquiatría, pero en la medicina general, en la medicina de emergencia, en la cardiología, todo es riesgos contra los beneficios. Entonces sí, tomar esta medicina es posible que haga daño con esto, pero lo que está siendo arreglado, lo que está siendo addressed, somebody help me. Lo que está siendo dirigido en eso, o tratado, es más riesgoso no tratar esto que dejarlo que continúe. Entonces sí, hay alguna medicina de la presión que puede dar, yo no sé si a alguien, dame decir, si a alguien le han dado una medicina para la presión y de buena primera comienza una tos horrible. ¿Alguien ha tenido esa?
Lo veis en Hebreos, que son para la presión, tiene eso famoso. Y no es necesariamente una reacción mala, es algo que algunas veces se espera. ¿Y qué lo dicen a los doctores? Bueno, cuando las personas dicen que están tosiendo demasiado y no lo pueden, entonces le cambian la medicina. Porque a algunas personas no le da, a otras personas le da, pero entonces cuando llega a ese punto, dice, ok, entonces vamos a tener que cambiar a otra medicina. Porque a algunas personas le da la tos, a otras personas no le da la tos. Entonces es en todos aspectos, no solamente en la salud mental, que uno tiene que ver la medicina que se está tomando, está ayudando con los síntomas y también, no para quitarte el micrófono, pero yo tengo mi propio micrófono. No, pero también por eso es que es importante dar el seguimiento, porque hermanos, déjeme decirle, la ciencia, la medicina, la psiquiatría no tienen una pastilla mágica que hace que todos los problemas se desaparezcan. ¿Verdad? No hay una pastilla que dice, no, mira, todo lo que tú tienes que hacer es tomar esta pastilla y ya todos los problemas. Hay que dar seguidilla, hay que ver el psiquiatra otra vez. ¿Cómo te está funcionando la medicina? ¿Te está ayudando? ¿Te está empeorando? Ay, mira, me está ayudando, pero he notado que estoy aumentando todo este peso. ¿Es de esto que me viene la medicina o no? Ok. Entonces es algo continuo para tratar de lidiar con estos problemas, ¿verdad? And just because, just as mental health is very complicated, the treatments are such. Most of the time, it's not just medication that we prescribe. Y también como la salud mental es algo bien complicado, el tratamiento de la salud mental es también complicado. No es solamente una medicina que tiene que tomar que le va a ayudar con estos problemas. I'll give the example of attention deficit hyperactivity disorder. Voy a dar el ejemplo de ADHD, de la atención y el... ¿Eso mismo? Deficiencia de atención y hiperactividad. Eso. I can prescribe medication. Es posible que yo pueda prescribir medicamentos. And it's going to be effective. Y va a ayudar. Even with adults. Hasta con adultos. That's why some people abuse it. Por eso es que algunas personas la abusan, la medicina esa. It will help the child focus. Va a ayudar al niño a enfocarse. That's not what I do. Pero eso no es lo que yo hago. And a good psychiatrist will not do that. Y un psiquiatra bueno no haría eso. They will start with a behavioral plan. Va a comenzar con algo de su conducta, la conducta del niño. And the parent has to do some work. Y el padre tiene que hacer el trabajo, tiene que trabajar. Management. El padre tiene que ayudar con manejar la conducta del niño. And then we reach out to the school. También nos comunicamos con la escuela. We need a consent. Tenemos que firmar el consentimiento. But we coordinate with the school. Y también coordinamos con la escuela. Because if the child has ADHD at home, they have ADHD at school. Porque si el niño tiene este problema en la escuela, en la casa, lo va a tener en la escuela. And then I need a therapist to be working once a week with the family and the kid. También necesito un terapista que esté trabajando con la familia, con el niño. The child has to understand that they have to follow a certain plan. Y el niño tiene que entender que tiene que seguir cierto plan. The pill is the least of the prescribed treatments. La píldora que va a tomar el niño es lo menor y lo último en este caso. And the goal is not to keep the child on the medication forever. Y la meta no es que el niño esté en la medicina por siempre. It's to get them to a point where they can manage their symptoms. Es llegar a un punto donde ellos pueden manejar sus propios síntomas. Now there are some people that need medication for a longer period than others. Hay algunos que necesitan medicinas por más tiempo que otros. But I tell them not to compare themselves. Pero es importante no compararse con otra persona. Each person is an individual. Cada persona es un individual. Okay. I think I Right here. Oh, you have a question. Yes, I actually had about I had 3 questions, but Claudio, Hermes. Sorry, I got confused. Because they're twins. Hermes They're did touch twins? on, it had to do with the medications and having to do with the side effects, and the fact that we hear it in the commercials that they say sometimes it may even worsen the symptoms. You know, let's say if you have thoughts of suicide, it may actually increase the thoughts of suicide, depending on what it is. So that's one thing. But the other one had to do, I did notice that in the last, I want to say 5, 6 years, maybe 10 years, there have been a concerted effort by the medical community to
ask these questions, these mental health questions. I see it when I go to my doctor, even my endocrinologist. Are you happy? Are you coping? How are you doing? Are you getting angry to me? And she asked me all these questions that they never asked before. But I've been a little bit more reserved. My question to you is, then he's like, ask your questions. So my question to you is, you are a Christian psychiatrist. You obviously have a Christian background, raised in the gospel. But how does a normal or a regular psychiatrist out there treat our faith? If you go to them, for instance, you talk to them about your faith, about your relationships in the church, how you're talking, because to a lot of psychiatrists, you're just talking to the men upstairs or to the spaghetti monster, whatever it is, right? How do they view us? How does the psychiatric community views people of faith? How do they view us, and does that affect how they treat us? Like, for instance, if a Christian goes to a psychiatrist, that's the second side of my thing, are they going to belittle what we have here? That is a great thing, I think, for mental health. Do they say, oh, that's a good thing, but so does the Muslim? You know what I mean? Like that type of thing. So how does that? So another great question. You want to translate his question? Bueno, él habló muchas cosas al principio que yo no voy a traducir. Pero, no, básicamente estaba diciendo que él tenía otras preguntas que fueron preguntadas y fueron contestadas por Rosy. Pero la pregunta de él es que claro, Rosy es una creyente y todo lo que ella hace lo hace por la vista de un creyente, pero la pregunta de Elías es cómo el resto de la comunidad psiquiatra ve a los cristianos. Lo ve como alguien o unas personas que si alguien va a un psiquiatra y le dice, oh, yo soy cristiano y yo oro, yo ayudo, le va a poner por aquí abajo por decirle, no, porque no creen lo mismo que ellos creen, o básicamente cómo ellos reaccionan, cómo la comunidad psiquiatra reacciona a personas de fe. So, in the basics of psychiatry, we have to respect all cultural differences and religious practices. Bueno, en la basis, una de las bases de los psiquiatras es que se tienen que respetar todas las creencias religiosas y todas las diferencias culturales. So I'll give an example of Ramadan. Ramadan is a time where Muslims are fasting. Voy a dar un ejemplo de los musulmanes, el Ramadán. El Ramadán es un tiempo donde los musulmanes hacen ayuno. And somebody may come in to see me for an evaluation during Ramadan. Y es posible que alguien venga a verme por una evaluación durante el mes de Ramadán. And they're weak and tired and really not able to focus. Y están débiles y están cansados y no pueden enfocarse. Although I'm a Christian and I don't think Ramadan is going to do very much in their spiritual life. Aunque yo soy un creyente y no creo que el Ramadán va a hacer mucho en su vida espiritual, I can't tell them stop fasting so that I can do an evaluation. yo no les voy a decir, deja de ese ayuno que para yo poder hacerte esta evaluación. The same way, maybe a Jewish psychiatrist may see a Christian. Y también un psiquiatra judío puede ver a un cristiano. And he's not going to say, don't believe in Jesus. He's not going to help you through this. No te va a decir, no creas en Jesús, Él no te va a ayudar con esto. Psychiatry is one of the fields where we have to be open and accepting of whatever that person believes. Es una de estas cosas que tenemos que ser abiertos y aceptantes de lo que esa persona cree. Or else we won't be helping that individual. Entonces no vamos a estar ayudando a ese individuo. I remember seeing a child who the mother thought was possessed. Yo recuerdo viendo un niño que la mamá pensaba que el niño estaba poseído. I don't want the children to get scared. Yo no quiero que los niños se asusten. But she came in telling me that her child was acting differently. Ella vino y me dijo que su niño estaba actuando diferente. So she took him to her Catholic church. Ella lo llevó a su iglesia católica. And then he was walking backwards on his hands. Y él estaba caminando hacia atrás en sus manos. Backwards.
And the priest prayed for him. Y todo el mundo, wow, ustedes sí son inteligentes. Oí como 4 diferentes palabras para, digo, cura, ok, estaba orando, oró por él. And they put a cross on his chest. Y le pusieron una cruz arriba de su pecho. And he was grunting and screaming. Y él estaba llorando y pataleando. And he had a scar on his chest. Y tenía una cicatriz en su pecho. Because the cross burned him. Porque la cruz lo quemó. Was he possessed? Estaba poseído. They're bringing him to me as a psychiatrist. Me lo traen a mí como un psiquiatra. And he was talking in a lot of strange voices. Y estaba hablando en muchas diferentes voces. Ultimately, I did admit him to the psychiatric hospital. Fue últimamente, al fin, fue admitido a una unidad psiquiatra. But I told her, bring your priest, have him come visit. Pero yo le dije, trae al cura y que venga a visitarlo. We're open. In psychiatry, we invite them to come in and to pray over whatever situation is going, if that's what their belief is. Bueno, entonces, para contestar la pregunta, estamos abiertos. Si la familia o las personas creen que esto le va a ayudar, tráigalo. Did I answer? Yeah, but does it affect I know that you cannot get in the mind of the psychiatrist, but does it affect the thinking of the psychiatrist, or does it affect the thinking of the psychiatrist, how they look at you? For instance, what I mean to say, I say, okay, I'm a person of faith. Right away, the person is going to say, oh, this person is just, let me just give him a medication to calm him down or to whatever, not necessarily taking into effect the fact that this does help, obviously. They look at our faith as something more like a crutch. No, that's what they use to cope with life. You see what I mean? Instead of, It depends. I think that, well, you want to translate this? No, lo que lo que dice es que sí, pero ¿cómo eso afecta a la persona, el psiquiatra? ¿Cómo el psiquiatra ve al individual? Ellos ven algo como la fe, lo ven algo como una muleta que está como no le está ayudando a la persona, solamente algo que están sugestionando, o lo ven como algo positivo. So I think it depends on the individual, because I can't speak on behalf of all medical professionals. But in the training that we have, we are called to be open and to respect all religions and all cultures. I really appreciate, even if it's like a Muslim or a Jewish person, at least they have faith in something. It's better than someone who's lost in the world and just going by whim. Tony, you're the best mobile mic stand I've ever seen. Como experiencia personal, mi familia, nosotros recibimos terapia familiar. Yo consideré que era importante por mi caso particular de familia, como persona sola criando mis hijos. Yo consideré que era importante por ciertos factores de adolescencia de mi niña mayor. Y también de mi niño, pensé que era importante que pudiéramos tener una mejor comunicación. La terapista fue una persona judía y no interfirió absolutamente nuestra manera de relacionarnos. Simplemente fue una ayuda para una mejor comunicación entre nosotros como familia, hijos y madre. Y gracias al Señor, lo único que yo digo es, si vas a buscar un terapeuta, busca un terapeuta que respete tu manera de creer, en primer lugar. Que sepa en primer lugar que tú eres creyente y que esa es la base fundamental de tu familia, en primer lugar. Y después tener la mente abierta para poder llevar a cabo lo que sigue en tu familia, porque es importante para tener una relación más cercana con tu familia, porque vienen retos grandes para uno cuando los niños están creciendo.
Y cuando no se tiene lo que dicen en inglés, el bad cup y el good cup, nosotros somos las dos. Entonces tenemos que hacerlo y tenemos que dejar que el good cup sea Dios y nosotros pues tratar de hacerlo lo mejor. Y mi pregunta para ustedes es, cuando esto es algo fisiológico, cuando una persona, para el caso, una persona ha perdido su vesícula, para el caso, y toma medicamentos diarios como vitaminas, uno se prescribe. Ustedes saben que es muy de moda últimamente que las vitaminas, porque ya llegamos a cierta edad, ya la vitamina para después de los 50 hay que usarlo, bueno, el tipo de nutrición que se lleva y todo eso ayuda para la situación mental también, ¿verdad? O ayuda o trastorna. Yo quiero saber si en el caso de los que perdimos, para el caso la vesícula, ¿puede afectarnos el estar tomando vitaminas extras donde ya perdimos un filtro en nuestro organismo? Okay. So first, I want to translate the points that she was saying regarding therapy, because she was very open in saying that in her family they had been to therapy, but it was a Jewish therapist, and it worked out just fine because she respected their beliefs and their views on life. Just to add to that, I know that I've been asked a lot, do I know of a Christian psychologist? Do I know of a Christian psychiatrist that can help different people? And my response to that is the same. The person just has to respect your beliefs to be able to treat you well. It is very difficult these days to find specifically a Christian psychiatrist or psychologist. We actually participated in therapy with a Christian therapist who turned out to be the worst and would charge even for phone calls and any little thing. It was all a money-making scheme. So just because they say that they're Christian doesn't necessarily mean that it's going to be better for you. When you go to your primary doctor, or if you take your children to the pediatrician, do you think, are they Christian before you put your child through to that doctor? Just keep that in mind. So I'm glad you brought that point up. The second thing was a question that she had regarding if an organ is removed from your body, like your gallbladder, and you're supplementing with certain vitamins, is this going to cause any kind of imbalance? Does this affect your mental health with supplementing? Because it's in fashion. Everybody's supplementing something these days. And there are different kinds of vitamins that are absorbed and that are filtered through our body. So I would be cautious. I know that everything is out there. It's just like over-the-counter medications. They can cause harm. Right? We said Tylenol before. Tylenol in excess can cause liver failure. So just be cautious as to what you're putting in your body, even if it's a supplement. It can cause issue if it's not being processed the right way. So there's certain vitamins that are water soluble and you will urinate out of your body. Those are okay in excess because you're just going to urinate them out. Right? There are other vitamins and supplements that are not water soluble. They're fat soluble. So if you have them in excess, they will build in your system. Vitamin D is a very common one. Everybody is deficient in vitamin D because we're not getting enough sunlight. You supplement vitamin D, be cautious. You don't want to go over the amount because then you'll develop kidney stones and you're going to feel even worse, more sluggish. So if you have a doubt, ask your doctor and they can do blood testing to see what your actual levels are of those supplements. Bueno, básicamente la pregunta fue sobre cómo suplementar vitaminas, especialmente Sandra estaba preguntando por la vesícula. La vesícula sabemos que ayuda con digerir grasas. Y lo que Rosy estaba preguntando, que solamente porque uno puede conseguir algo sin receta, no necesariamente significa que no puede ser dañino. Hay diferentes tipos de vitaminas que podemos suplementar. Hay vitaminas que se soluban en el agua y hay otras que son en fat o en grasa. Las que son en agua
se pueden orinar. Uno bebe vitamina C, puede tomar vitamina C, no importa cuánta toma, porque el cuerpo, cuando tiene suficiente, orina el resto fuera. Pero la vitamina D no es así. La vitamina D uno la toma y si la sigues tomando puede ser algo que sea tóxico en el cuerpo, o aun si no llega a los niveles de ser tóxico, puede llegar a ser piedras en los riñones. Entonces, como todas estas cosas, es importante chequear con su doctor, hacer niveles de diferentes vitaminas. Y recuerde que solamente por tomar vitaminas no es necesariamente que sea bueno. Yo recuerdo, y esto no fue que ella dijo, pero yo recuerdo una ancianita que llegó a la sala de emergencia de nosotros porque se cayó, estaba sangrando y no estaba parando de sangrar. Bueno, la doctora le dijo a ella que tenía que tomar una baby aspirin, ¿verdad? Todos los días, 81 miligramos. Pero lo que ella estaba haciendo, en vez de tomar eso, estaba tomando una entera todos los días, de 325 miligramos. Entonces, todos los coágulos de su cuerpo, porque la aspirina lo que ayuda es anti-platelet, las plaquetas. Lo que hace es que la sangre no se coagula. Entonces, al tomar esto, que supuestamente era algo bueno, porque estaba tomando mucho más de lo que estaba supuesto tomar, lo que hizo fue un daño tremendo. Porque ahora se cayó, se dio un golpe y estaba sangrando tremendamente. Entonces, la aspirina, ¿qué es? Algo que uno puede ir hasta en una bodega a conseguirlo. Pero solamente por eso, no significa, solamente porque es fácil conseguirlo, no significa que no es peligroso. Entonces, con todas estas cosas se tiene que tener mucho cuidado. So we have one more question, and we're going to end this session. I think that it went extremely well, and there are more questions, so we can continue at a different time, and Luis will coordinate, yes? I did not expect it to be this late. I had like a short talk, I guess translation and questions, right? But Daisy, you had... Okay. Bueno, yo lo único que iba a preguntar es, digamos que una persona, o cuán normal es que usualmente cuando uno se pone nervioso, que el corazón comienza a hacerle bien rápido, ¿verdad? Pero si le hace eso muy a menudo, eso no significa que uno tiene que buscar una ayuda extra, o hay otras maneras de poder controlar y regular y bajar que el corazón siente uno que se le va a salir, no sé. So the question is basically related to certain anxieties and heart racing, right? Certain physiological processes that happen when you're anxious. And if this is happening very frequently, should you be looking for extra help? And like I said before, everybody is different, and individually you know your own system and how much you can tolerate. If you feel that this is a reaction that's coming out of nowhere, I would say, yeah, there's no harm in looking for help and seeing how to manage it. And the psychiatrist is not going to say, oh, take this pill and good luck to you. They may say, well, where is it coming from? Because you may need to have cognitive behavioral therapy to actually match the thoughts. Maybe you're not even processing it to the behavior and the physiological response you're getting. Bueno, la primera cosa que puedo decir es cómo está pasando esto, ¿verdad? ¿Pasa en isolación? ¿No hay nada que está causando que el corazón lata así? ¿O está pasando después de ciertas cosas, verdad? Pero mi respuesta sería sí, es bueno ver a alguien, porque quizás no estamos completamente conscientes de lo que está pasando, ¿verdad? Para nosotros quizás es completamente después de hacer nada, el corazón solamente comienza a latir un poco rápido. Pero lo que Rosy dijo es que entonces hay algo que se llama Cognitive Behavioral Therapy, que es terapia de la cognición y de nuestro comportamiento. Entonces puede ayudar a hacer esa conexión entre esas cosas que quizás nosotros no estamos viendo. Quizás para nosotros solamente vemos el fin, que es que nuestro corazón está latiendo mucho, ¿verdad? Pero quizás hay algo atrás de eso. And I'll share a little bit more about myself. Y entonces voy a compartir un poco más sobre mí. Throughout my life, I've had extreme anxiety. Por
mi vida casi completa he tenido mucha ansiedad. So much so that they thought that I didn't even speak English when I was a child. Tanto así que ellos pensaban que yo no hablaba inglés cuando yo era niña. My mom is witness. They wanted to put me in English as a second language Ellos querían ponerme en ESL cuando yo era niña, because I did not say a word in school. porque yo no hablaba ni una palabra en la escuela. From about kindergarten to probably the end of first grade, they did not even know what I sounded like. Yo me decía, de kindergarten hasta el primer grado, nadie sabía cómo sonaba mi voz. But my mother is a social worker Pero mi mamá era una trabajadora social and a very good therapist. y era una muy buena terapeuta. And throughout my life, my anxiety continued. Y a través de toda mi vida mi ansiedad continuaba. But I was able to manage it a little bit better with some tips my mom gave me. Y lo pude manejar bien con muchas ayudas de mi mamá. She even went as far as prescribing me something. Ella también fue tan lejos a prescribirme algo, But I didn't know it wasn't a real medication. pero yo no sabía que era una medicina real. It was vitamin C, Ella me dio vitamina C. which, like I said, just flushes out of your Y system. como yo dije, solamente va fuera de tu cuerpo. But the power of the mind is very strong. Pero el poder de la mente es muy fuerte. And my mom told me that it was a smart pill. Pero mi mamá me dijo que era una píldora para inteligencia. And she started cutting it in half after a certain point in my life. Y ella comenzó a cortarla en mitad en un tiempo de mi vida. Because she said she didn't want me to get smarter than her. Porque ella no quería que yo me hiciera más inteligente que ella. I can tell you I didn't struggle in school academically. Yo te puedo decir que no tuve problema con la escuela. I was pretty confident in knowing that with my smart pill, I can answer any test question. Yo sabía que con mi píldora de inteligencia yo podía contestar cualquier pregunta. I never thought I would be standing speaking in front of a group of people. Yo nunca pensé que yo iba a poder hablar en un grupo de enfrente de muchas I personas. could not even speak to a friend in school. Yo ni siquiera podía hablar con un amigo en la escuela. But our mental health does not need to hold us back. Pero nuestra salud mental no tiene que ponerlos atrás. I'm not saying that my heart isn't beating kind of fast. No estoy diciendo que mi corazón no está latiendo un poquito Or rápido my legs aren't shaking. y que mis piernas no están temblando. Not even because of the marathon. Y no fue por el maratón. But we can take control of our own mental health. Pero podemos tomar control sobre nuestra salud mental. I asked my mom, Mom, why did you continue giving me this pill and then start cutting it in half? Why did you cut it in half? Y yo le pregunté, mami, ¿por qué tú me continuas dando esa pastilla y por qué la estabas partiendo en mitad? She's like, honey, you were turning yellow. Mi amor, tú te estabas poniendo amarilla. I mean, this was beyond middle school. Fue mucho más allá de del middle school. But it worked. Pero trabajó. So on that note, we'll end. Entonces, vamos a terminar, vamos a orar para terminar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú nos formaste. Tú nos creaste y tú nos conoces desde el más íntimo pensamiento que podemos tener hasta todas nuestras acciones aquí públicas, Señor. Señor, gracias te amo porque nuestros problemas, Señor, tú no eres extraño para ellos. Tú nos conoces y sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, aquí públicamente confesamos que necesitamos más de ti. Necesitamos de vivir vidas más consagradas a ti y nos vamos a dar cuenta que todas nuestras flaquezas, nuestros fallos, Señor, vienen a la luz y reflejados, Señor, en tu imagen podemos ver lo que tenemos que hacer para ayudar con esas cosas. Pero, Señor, también confesamos que algunas veces necesitamos ayuda de lo que tú has provisto, Señor. Tú, Señor, eres Dios de todo, incluyendo la ciencia, Señor. Hay algunos que no te reconocen en la ciencia, Señor, pero aquí no somos de eso, Señor. Reconocemos que todo lo que tú has dado, toda sabiduría viene de ti y hay algunas cosas que podemos hacer para tomar control de nuestra salud mental. Te pedimos que después de esta charla, Señor, este estigma de buscar ayuda, Señor, se pueda desaparecer poco por poco. Si hay alguien que necesita un poco más de ayuda, te pedimos, Señor, que esta charla pueda ayudar en que ellos busquen ayuda. Pero también, Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor,
que quizás pensamos, esto es bueno para que otra persona sepa de ello, Señor. Que podamos también estar atentos, Señor, de no creernos tan altos, Señor, que no veamos nuestras propias flaquezas. Ayúdanos, Señor, despídenos en paz y pedimos una bendición especial por Rosie. Gracias por el tiempo que ella tomó en formar esto. Te pedimos una bendición especial en ella profesionalmente, Señor, espiritualmente. Bendice nuestro hogar, Señor, y gracias te doy personalmente por ella, porque todas estas cosas que ella dice, Señor, también practica en su vida y yo puedo ser testigo de eso, Señor. Te pedimos que nos despidas en bien y también que nos lleves a nuestros diferentes hogares, Señor, en paz. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.